Pastor Javier asked me to talk about covenant theology. He didn't want to talk about the Old Testament. El pastor Javier me ha pedido que hablemos de la teología del pacto, pero casi siempre vamos al Antiguo Testamento y utilizamos el Antiguo Testamento. So, we're going to look at the new covenant. Entonces vamos a enfocarnos en el nuevo pacto. Now, keep in mind, in the Old Testament, I have to talk about this a No, little bit. it's okay. I don't want to get yelled at later on. Normalmente lo que le pedí al pastor Don es que normalmente siempre estudiamos la teología del pacto y nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento. Yo le pedí el favor que viéramos una transición más rápida del Antiguo al Nuevo Pacto para entender la conexión y tener porque siempre nos enfocamos en pacto por pacto del Antiguo Testamento, pero a veces se nos queda faltando la conexión con el Nuevo. Entonces vamos a ver el Nuevo Pacto y me dice, pero tenemos que hablar un poquitico del Antiguo. Okay, so when we talk about the covenant of grace, Cuando hablamos del pacto de gracia, and I've taught this before in this church, y yo he hablado de esto antiguamente en esta congregación, begins with Genesis 3:15, where we're told that someone is coming to undo what was done with Adam in relationship to the church. siempre empezamos hablando de Génesis 3:15, donde empezó todo el problema, pero al mismo tiempo inicia el proyecto que Dios estableció para deshacer la caída de Adán. So Genesis 3:15 is the seed, Génesis 3:15 es la semilla, and then in successive covenants, it grows into a great tree. y luego vamos a ver cómo desde Génesis 3:15 empiezan una serie sucesiva de pactos, como si fuera un árbol creciendo. So the next part of that covenant from that seed is what's called the Abrahamic covenant. Después de Génesis 3:15 podemos ver el siguiente pacto, que es el pacto que Dios hace con Abraham, o el pacto abrahámico. And then we have after that the Mosaic covenant, which is the delivery of the law. Luego vamos a tener el pacto de Moisés, donde se les entregó la ley al pueblo de Israel. Some people ask, well, what's good about the law? We're constantly condemned by the law. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la gracia con la ley? Porque la ley es como mucho más condenatoria. But you've got to remember, as Paul said, it's the law that tells us we have a problem. Pero recuerden que Dios estableció la ley para enseñarnos y mostrarnos que tenemos un problema. The law is indicating to us how much we have faith. Y la ley está diseñada para mostrarnos la gran necesidad que tenemos de un Salvador. And so there's the Mosaic covenant, and then the next covenant that comes about is the Davidic covenant. Después del pacto con Moisés, pasamos a ver el pacto que Dios establece con David, o el pacto davídico. Which in that case had a king in Israel that'll be the King of Kings and the Lord of Lords. En ese caso, Dios establece que había un rey en Israel, pero Dios promete a David que habrá un rey que no tendrá fin, que vendrá a reemplazar el linaje o la descendencia del rey David. And of course, that's ultimately realized when we get to the Lord Jesus Christ being born and the work on the cross. Y ese cumplimiento de ese rey lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo nació y vivió su vida, llevó toda su obra en la cruz. So when you go back to that acorn or that seed, it grows into this great tree. And by the time we get to Christ, the whole thing is leafed out. Ahora, cuando iniciamos Génesis 3:15 es la semilla de este árbol o el suceso de los pactos, pero cuando llegamos a Cristo Jesús ya está el árbol florecido, completo, todos los pactos establecidos. But when we're talking about Jesus, Pero cuando hablamos de Jesucristo, he talks about bringing in a new covenant. estamos hablando de lo que la Biblia se conoce como un nuevo pacto. You know that. I mean, every time we have communion, that was given in that context. This is a new covenant that's going to be written in my blood. Ustedes han escuchado la palabra nuevo pacto. Cada vez que tenemos la comunión o la cena del Señor, escuchamos, este es el nuevo pacto en mi sangre. So the question is, what's new about the new covenant? Ahora, la gran pregunta que vamos a iniciar a resolver cuando la Biblia habla del nuevo pacto, ¿qué es lo nuevo en esa palabra nuevo pacto? So, in order to understand this point, we must look at the following point to look at that. Para entender qué significa nuevo, el nuevo pacto, necesitamos seguir una serie de puntos a continuación. So, since the covenant of grace is one covenant through which all believers are saved, why did God make a new covenant? Si Dios estableció un pacto de gracia para todos los creyentes anunciado en Abraham,
¿por qué ahora vemos un nuevo pacto si ya hay una salvación establecida para el pueblo de Dios? In other words, what's new about the new covenant in relationship to the covenant of grace that evolves over time? ¿Qué es la referencia del nuevo pacto que hace referencia a ese pacto eterno de gracia, de salvación? ¿En qué sentido es nuevo con ese plan de salvación? All right, I'm going to give you several points on this. Here's number one. Vamos a, Answering that question. para responder la pregunta, ¿qué es lo nuevo del nuevo pacto? Vamos a ver algunos puntos importantes. Número uno. The new covenant is new in relation to the Mosaic covenant, but not the Abrahamic covenant. Ahora, el nuevo pacto es nuevo en relación con el pacto establecido con Moisés, pero no con Abraham. God's unconditional covenant of grace with Abraham Dios estableció un pacto de gracia incondicional con Abraham. was not interrupted by the conditional covenant that he made with Israel 430 years later. Entonces, este pacto de gracia que Dios hizo con Abraham no se interrumpe o se afecta por la llegada de la ley 430 años después. In fact, the continuity between the Abrahamic covenant and the new covenant is so strong that New Testament writers call all believers Es tan interesante cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando aparece el pacto que Dios hizo con Abraham y la continuidad con el pacto de Cristo, nos llama a todos creyentes en Abraham y creyentes en Cristo. Hay una conexión grandísima entre el pacto de Abraham y el nuevo pacto. Okay, whether they're Jews or Gentiles, we're all called offspring of Abraham. Ya sea que seamos gentiles o seamos judíos, el Nuevo Testamento dice que nosotros somos linaje de Abraham por medio de la fe. Let me give you some passages. Let's take a look at it. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan esto. Look at Galatians chapter 3. Por favor, vayan en sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Gálatas, antes de Efesios capítulo 3. Chapter 3, 16 to 18. Ok, vamos a leer Gálatas 3, 16 al 20. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3, 16 al 20. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Now, if you're taking notes, you can also put down Hebrews chapter 2, verse 16, Si following verses. ustedes quieren tomar notas, pueden agregar ahí Hebreos capítulo 2, verso 16 en adelante para confirmar lo de Abraham. And also Romans chapter 4, verse 11. Y también Romanos 4, versículo 11. Now back to Galatians. Pero regresemos a Gálatas. Okay, so when you read in the scripture, keep in mind, when you see the word promise or promises, that's code language for covenant. Ahora, Talking about some legal agreement. hermanos, cuando ustedes ven en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra promesa o promesas es un lenguaje de pacto. And Paul makes the point here that when the promises were spoken to Abraham, El apóstol Pablo hace un punto acá que cuando Dios estableció este pacto, esta promesa con Abraham, and it says here, and to his seed, singular. cuando dice Abraham fueron hechas las promesas a su simiente en singular, And not seeds, plural. no simientes en plural, como si hablase de muchos. The idea is that there was one covenant, and all of us, even though we're not Jews, are a part of that. We are become the seed of Abraham. Entonces es interesante que la palabra simiente aquí no es simientes, como hablando de muchas razas, sino simiente de aquellos que están en Cristo. No importa si eres judío o no importa si eres gentil. So in verse 18, Entonces en el versículo 18, and we're talking about the law in verse 17, cuando habla de la ley, cuando lo menciona el versículo 17, it says here that the inheritance, for the inheritance is based on the law, is no longer based on a promise. entonces el 18 dice, mira, si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa. but God granted it to Abraham. Pero Dios habló de esta promesa con Abraham. So when you look at the Old Testament and all the covenants that were given, Cuando vemos el Antiguo Testamento, todos los pactos que se nos han dado en la historia, they all are pointing to the covenant, the new covenant that we have in Christ. entonces todos esos pactos establecidos en el Antiguo Testamento, todos ellos apuntan a ese nuevo pacto que es en Cristo. But there's a close connection, a very close connection between the covenant, the new covenant, and the covenant of Abraham. Pero hay una conexión muy grande, muy cercana entre el nuevo pacto y el pacto establecido con Abraham. Both are covenants of promise, not law. Ambos son pactos basados en la promesa, no en la ley. In both, God unconditionally promises to give gifts to undeserving sinners. En ambos pactos Dios prometió bendiciones y promesas a personas que no lo merecían de manera incondicional, On the basis of His grace alone, because of Christ alone. basados en su gracia solamente y en Cristo solamente. Calvin makes this point. Juan Calvino hace este punto. The covenant, referring to Abraham, El pacto, refiriéndose a Abraham, is so much like ours in the new covenant. es mucho como el nuestro en el nuevo pacto, In substance and reality, en sustancia y en realidad. that the two are actually one in the same. Ahora fácilmente podemos ver que los dos pactos son uno en esencia, tanto el pacto con Abraham como el nuevo pacto en Cristo. Yeah, and I alluded to this last night. When the covenant was made with Abraham, chapter 12 of Genesis, Ayer cuando estuvimos hablando de la familia, les hablé del pacto con Abraham que inició en Génesis capítulo 12 it's ratified in chapter 15, y es ratificado con Abraham en Génesis 15, and then the sign of circumcision indicating the covenant is in chapter 17. y la señal de pacto confirmando ese pacto, la circuncisión, fue en el capítulo 17. If you remember the story in chapter 15, when God ratifies the covenant, Si ustedes recuerdan la historia en Génesis 15, cuando Dios ratificó el pacto con Abraham, remember the animals were split in half. They were lined up in a row. recuerden que Dios le pidió a Abraham que partiera unos animales e hiciera un camino por la mitad de cada animal al lado. And typically in the ancient Near East, both parties would walk through that line of torn up animals. Entonces, la forma antigua como se celebraban los pactos era que ambas personas que hacían el acuerdo pasaban por la mitad de los animales. And in effect, basically saying, if I don't honor my agreement in this covenant, then may I be torn apart the same as these animals. Entonces, lo que hacían ese acuerdo, las dos personas pasaban por la mitad de los animales y decían, si yo no cumplo mi acuerdo contigo, que yo sea partido en dos y muera como esos animales. God picks up on this ancient Near East custom, and it's very common. You find this in all kinds of ancient manuscripts. Entonces, Dios usa esta forma de hacer pacto de los hombres que ustedes pueden encontrar no solo en la Biblia, sino en la antigua historia de muchas otras naciones. But the main point is, God, in the form of this smoking oven, passes through the animal part. Pero el punto es que el único que pasó por ese pacto fue Dios en medio de como una olla ardiente, pasó por la mitad de esos animales. Now, not only does Abraham not do that, Ahora, no solamente Abraham no pasó por ahí, Abraham is asleep when this is all happening. Abraham se quedó dormido cuando Dios cruzó solo haciendo este pacto. The point of it is that the Abrahamic covenant was 100% dependent on God and God alone. Lo que significa que cuando Dios pasó esto es que Dios se hace cargo 100% de cumplir ese pacto y no cae ninguna responsabilidad sobre Abraham, solo sobre Dios. Abraham derived all the benefits, but he didn't do anything. Abraham recibe todos los beneficios, pero ustedes y yo sabemos que él no atravesó y no hizo nada para merecer esto. Now there will be responsibilities that he has being in the covenant, Ahora, Dios establece responsabilidades para Abraham por estar ya en el pacto, but he did nothing to get into the covenant, pero Abraham no hizo nada para ganar ser parte del pacto, pero con los beneficios del pacto los recibe por gracia. and really he can't do anything to get out of the covenant Pero al mismo tiempo Abraham no puede hacer absolutamente nada para salirse de ese pacto establecido por Dios, because God initiated Por- and maintained the covenant. porque Dios inició el pacto, sostiene el pacto y mantiene el pacto, no Abraham. In a sense, this is exactly what we have in the new covenant in Christ. En esencia, eso es lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto en Cristo. Jesus did everything for us. Cristo hizo todo por nosotros. So when
when our standing before God Cuando estamos enfrente del Señor, is based on two things. estamos enfrente del Señor básicamente por dos cosas. Christians often get part A, but they often miss part B. Muchas personas solo hablan de la parte A y pierden de vista la parte B que les voy a anunciar. Okay, so part A is La parte A es the work of Christ. He dies on the cross. My sin is transported or imputed to Christ. la parte A es que yo estoy delante de Dios porque todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados, imputados a Cristo Jesús. Most Christians get that, Todos los cristianos, bueno, entienden ese punto, but that's not enough. pero no es suficiente. We still don't have righteous standing. Aún cuando Cristo murió por todos nuestros pecados, nosotros en sí mismos no tenemos una justicia propia. So there's a second transfer. Así que hay una segunda transferencia. So first, my sin is transferred to Christ, La primera transferencia en el punto A es que todos mis pecados son transferidos a Cristo and then his righteousness is transferred back to me. y la parte B es que toda su justicia perfecta como hombre me es imputada o acreditada a mí. Part of what's known as the doctrine of imputation. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la imputación. My sin is put on Christ, his righteousness is put on me. Mi pecado fue todo puesto sobre él y su justicia perfecta como hombre me fue imputada a mí. So it is proper to say we are saved by works, Es apropiado decir que nosotros somos salvados por obras, but not our own. pero no las nuestras. It's the work of Christ. Es las obras de Cristo solamente acreditadas a nuestro favor. Just as Abraham didn't add anything to the ratification of that covenant, Recuerden, mis hermanos, que el pacto hecho con Abraham no hizo absolutamente nada en el pacto que Dios estableció. Todo lo asumió Dios. it's exactly the same. We didn't do anything to merit favor before God. Es absolutamente igual nosotros ahora en Cristo. No hacemos absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Es solamente por gracia. Keep in mind, there was absolutely nothing special about Abraham. He was an idol-carrying pagan. Ahora, mis hermanos, no hay absolutamente nada agradable o gracioso o valeroso en Abraham. Recuerda que Dios lo llamó de una ciudad pagana. What was special about him was God's election. Lo único especial en Abraham fue que Dios lo escogió. So once again, that also corresponds to us. Y mis hermanos, es exactamente igual con nosotros. I mean, what did we do to merit salvation? Nosotros, ¿qué hicimos para merecer la salvación? When Jesus teaches on the Sermon on the Mount, Cuando el Señor enseñó esto en el Sermón del Monte, he begins with the Beatitudes, Él empezó con las bienaventuranzas. Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. And the first one he says is, blessed are the poor in spirit. La primero que dijo es, bienaventurados los pobres en espíritu. He's not talking about the impoverished of the world Él no está hablando de la pobreza o la economía del mundo, in a financial sense. o en una manera financiera. He's talking about in a spiritual sense. Él está hablando en un sentido espiritual. That is, we are spiritually bankrupt. Él está hablando que bienaventurados aquellos que son conscientes que están en una bancarrota espiritual. We don't bring anything to God. No podemos ofrecerle nada digno a Dios. And Jesus begins the Sermon on the Mount by noting the difference between a Christian, a person who says they're a Christian and not, and third, an unbeliever with that statement. Entonces el Señor empieza haciendo su sermón del monte hablándole a cristianos, a los que piensan que son cristianos y no lo son, y a los inconversos. That's how we get into the kingdom of God. Eso es lo que sabemos del reino de Dios o cómo llegamos al reino de Dios. We don't bring anything to the table, Nosotros no trajimos nada a la mesa. just as Abraham didn't bring anything to the table. Al igual que Abraham no puso absolutamente nada para ganar el favor de Dios. God did it all. Dios hizo todo. So in this sense, En ese sentido, hermanos, the Abrahamic covenant is very much the same as the new covenant we have in Christ. entonces así podemos ver que el pacto establecido con Abraham es muy similar, muy cercano al nuevo pacto en Cristo. So when the Bible speaks of the new covenant, Cuando la Biblia habla del nuevo pacto, it speaks of it speaks of a covenant that is new in relationship habla del nuevo pacto que es nuevo en cuanto a relación to what it calls the old covenant, which is the Mosaic covenant. Cuando dice el Señor que es un nuevo pacto, está haciendo un nuevo pacto en relación al pacto con Moisés, que es completamente nuevo. Again, let's look at that.
Vamos a ver eso, por favor. Paul teaches on this at 2 Corinthians Pablo nos enseña de esto en 2 de Corintios, chapter 3, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. we're going to read verse 4 through 14. Vamos a leer 2 de Corintios 3, versículo 4 al 14. Dice así la palabra del Señor. Según 2 Corintios 2 Corinthians chapter 3. 4, 14. Okay. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo permanente. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Okay, so he's contrasting here the covenant made at Sinai through Moses Entonces aquí vemos un contraste entre el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, the Mosaic law, la ley de Moisés, with the new covenant in Christ. y con el nuevo pacto en Cristo. Look at verse 9. Por favor, miren el versículo 9. For if the ministry of condemnation has glory, Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, much more does the ministry of the righteousness abound in glory. mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Or again, now I want you to make sure you understand it. The Mosaic covenant is part of the covenant of grace. Ahora, mis hermanos, quiero que tengan presente esto. El pacto que Dios estableció con Moisés es parte de todo el pacto de gracia. But you can't enter into grace through that covenant. Pero tú no puedes llegar y entender la gracia a través del pacto de Moisés. It tells you there's a problem, and it leads you to the blackboard, which is up there written, Jesus Christ. Sí. The only way. Entonces, el propósito del pacto con Moisés y traer la ley es mostrarnos la necesidad de un Salvador por causa de nuestro pecado. Entonces, el pacto con Moisés señala directamente a Cristo como nuestro Salvador. Okay, so all of you, I think, know a little bit about medicine. What is an MRI? Ok, espero que alguno de ustedes conozca algo de medicina, que es MRI. Una resonancia magnética. ¿La conocen? No, yes, It's a scan. It is a scan that goes through your whole body. es right? un examen que nos escanea todo el cuerpo, ¿verdad? Now listen, Ahora escuchen. an MRI is very useful because it is able to find various spots in your body that may be cancerous that you don't even have any knowledge of, right? Ok, estos exámenes de resonancia cuando nos escanean, nos revisan todo el cuerpo y pueden encontrar algunos espacios que pueden ser cancerígenos que nosotros no somos conscientes de ello. All right, now listen. Ahora escucha. An MRI can call out your cancer, but it cannot heal your cancer. Ahora, un examen de resonancia puede encontrar que tienes un cáncer, pero no tiene la capacidad de sanar el cáncer. The law can call out your problem of sin,
Él- but it cannot heal. your entonces, problem. la ley lo que hace es, mira, tienes un problema, pero no te puede solucionar el problema. And so Paul is basically saying, I've got these brethren who are Jews. Entonces, Pablo está diciendo, mira, yo tengo unos hermanos que son judíos, They're receiving a fading glory of this whole thing entonces ellos recibieron una gloria buena de todas estas cosas, because they're stuck on the law, pero ellos se quedaron como varados en la ley. which cannot heal their problem. Y es interesante porque ellos se quedan varados en la ley sabiendo y nosotros conociendo que no puede resolver el problema, pero ellos se quedaron con la ley. Now, an MRI Ahora, este escáner de resonancia is helpful to the surgeon because it pinpoints where in your body there might be a problem that you can win to cut it out. bueno, cuando te hacen una resonancia magnética es buenísimo para un médico que va a hacer la operación porque puede detectar exactamente dónde está el problema para aplicarte la cirugía. That's what the law does in our lives. Eso es lo que la ley hace en nuestras vidas. And that's why it's part of the covenant of grace, but it is not the grace. Pero por eso les digo, el pacto de la ley con Moisés es parte del pacto de gracia, pero no es gracia en sí misma para solucionar el problema. The law tells us how absolutely sinful and wicked we really are. La ley lo que nos dice es cuán realmente eres pecador, miserable, por causa de la maldad que todavía mora en ti. Okay, so that's the MRI illustration. Listo, esa es la ilustración de un escáner de resonancia. Well, now there's also the mirror filter. Ahora utilicemos la ilustración de un espejo. A mirror Un espejo never lies. nunca miente. Okay? When you get up in the morning and you look in the mirror, it tells the truth. Cuando tú te levantas en la mañana y te enfrentas al espejo, lo que ves ahí te dice la verdad de lo que tú ves. Okay. Every wrinkle, every blemish on the skin, every graying of the hair or loss of it, Eso sí entiendes, ¿no? Cuando te miras al espejo, entonces te miras cada arruga, cada mancha en la piel, cuando te están saliendo canas o si se está cayendo el pelo. all of that is unvarnished. It is very true. Eso no se puede maquillar, eso es realmente lo que tú eres cuando estás en el espejo. The mirror never lies. El espejo nunca miente. And the law never lies. Así que la ley nunca miente. And we look at ourselves in the law and we realize, I am a sinner. Cuando nos vemos en el espejo de la ley, no tenemos otra cosa que decir es yo soy pecador. It's everywhere. Eso está en todo lado, somos pecadores. I mean, the simplicity of it, Jesus boils it down and says, you can consolidate it, love the Lord your God with all your heart and soul and mind. Mira lo simple como el Señor lo pone. Dice, mira, tú debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. You do that? ¿Tú haces eso? And with all your soul, ¿Con toda tu alma todo el tiempo? with all your mind, ¿Con toda tu mente? with all your mind. ¿Con toda tu mente de nuevo? Or how about this? Love your neighbor as yourself. Ahora piensa en esto. Ama a tu vecino como a ti mismo o ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay, so how many of us were lining up today to try to figure out, oh, how can I love my neighbor today more? ¿Cuántos de ustedes estaban como pensando y amanecieron, ¡ay, Señor, cómo yo puedo amar mejor a mi vecino! Well, you love yourself. ¿Sí? Yeah. Pues si tú te amas a ti mismo, ¿verdad? But how much were we going out of our way to love those that are around us, even unbelievers? Ahora, nosotros nos amamos a uno mismo, pero ¿cuántos estamos dispuestos y estamos pensando cuánto yo quiero amar a mi prójimo y también pensando cuánto yo quiero amar a mis enemigos? Porque la ley nos dice que amemos a los enemigos. It's the law that keeps drilling this into our heads how absolutely bad we really are. Entonces la ley todo el tiempo nos está mostrando, nos está golpeando cuán realmente pecadores somos. Now, the goal of that is not just to beat us up so that we have a bad self-image. Ahora, no se trata de que la ley está diseñada solo para golpearnos, desanimarnos y tirarnos al piso. No es toda la realidad. But it's convincing us day after day after day how much we need a Savior. Pero está diseñada para día tras día convencernos de cuánta necesidad tenemos de un Salvador. In addition to that, the longer we're Christians En medio de eso, entre más tiempo seamos creyentes,
and we're studying the Word of God, we're hearing it preached, we're being taught it, cuando estudiamos más la palabra de Dios, cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, you keep realizing, boy, there's more wickedness here than I even thought 5 years ago. entre más pasa el tiempo, después de 5 años tú dices, mira, después de 5 años soy consciente de que soy más pecador que antes. Okay, for all of you cooks out there, do you ever cook with an onion? Ahora, mis hermanos, ¿alguna vez usted ha cocinado con una cebolla? Right? All right. All of us are like that onion. Nosotros somos como una cebolla. The longer you're a Christian, through the Scripture being taught to us, Entre más tiempo pasas en el cristianismo, más te expones a la palabra de Dios. there's a constant peeling back, Entonces es como una cebolla y tú vas pelándola poco a poco. and we start realizing there's more and more sin. Ahora entre más vas pelando la cebolla, tú vas encontrando que tú tienes mucho más pecado del que creías. And the more you keep going with the onion, the more it just continues to smell. Entonces, entre más tú sigas pelando la cebolla, más contaminado te sientes como pecador porque encuentras más y más cosas en tu vida. The odor of the onion continues. Entonces, sigues pelando la cebolla y vas encontrando y encontrando que tienes que quitar más y quitar más y quitar más y quitar más. So you look at your life and you're thinking, do you ever get past it? Tú piensas en tu vida, ¿alguna vez yo voy a pasar en eso? ¿Voy a dejar de ser así? And the answer in this life is no. Y la respuesta para esta vida es que no. The law is telling you again and again and again, why so thankful for a faith. Y la ley está diseñada para decirte, mira, eres pecador, pero al mismo tiempo te lleva a decir, gracias por la necesidad que tengo de un Salvador. See, it's part of being human Es difícil ser humano. that we think, I'm really not that bad. Y tú dices, mira, pastor, yo no soy tan malo. We all have it. Nosotros tenemos ese hábito de hablar así. But we all tend to think, well, I'm not that bad. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que no somos tan malos nosotros mismos. See, bad in comparison to who? Pero no somos malos en comparación a quién. Okay? The unbeliever as well as the believer Así como cuando tú eres un inconverso y a un creyente, tends to want to compare or contrast ourselves with other people. entonces podemos empezar a contrastarnos con aquellos que no son creyentes y pensar que somos mejores que ellos. So we tend to get this idea, well, I'm not the holiest person on the planet, Ahora yo puedo decir, mira, tal vez yo no sea la persona más santa del planeta, but I'm also not an axe murderer. pero no soy como este asesino. I'm not that bad. Yo no soy tan malo como este hombre. But the law is telling us again and again, yeah, you really are. Pero la ley te está diciendo todos los días, mira, tú sí eres así como ese hombre. This is why the reformers were talking about sola gratia. Only by grace are you saved. Por eso la reforma enfatiza tanto en la sola gracia, porque es por la sola gracia que podemos estar delante de You Dios. see, the more you look into that mirror and you see all those wrinkles, all those freckles, all the lost hair, the gray hair, Hermanos, entre más te acerques al espejo vas a ver que tienes más canas, más arrugas, más cosas difíciles en la cara, se te está cayendo el pelo, that dropping skin, la piel te empieza a colgar. the more you realize how much you need a cosmetic fix. Y te das cuenta, entre más pasa el tiempo, cuánta necesidad tienes de que te arreglen cosméticamente. We need the Lord Jesus fixing. Y necesitamos que el Señor Jesucristo sea quien nos arregle. So that makes us all the more come in and we want to worship. Y eso nos hace más agradecidos a venir al Señor a adorarlo. I mean, what else can you do with a being like this? I mean, he's that gracious after all this time. Y tú puedes decir, ¿cómo no adorar a Cristo después de tanto tiempo y reconocer toda tu bajeza y sobre todo que Él siga siendo tan gracioso, tan misericordioso contigo? You know, I became a Christian when I was in 10th grade with my wife. Yo llegué a los pies de Cristo cuando estaba como en 10º grado junto con mi esposa. And then I spent, years later, 40 years, I was pastoring a church, Y luego yo pasé como pastor 40 años, teaching, doing all kinds of things. enseñando, haciendo muchas cosas como pastor. And I still wake up and I say to myself, I cannot believe that God loves me because I know how wicked I really am.
Y después de tanto tiempo, yo me sigo levantando en la mañana y decir, Señor, ¿cómo tú me puedes seguir amando siendo yo tan malo como soy? The only way you come to that conclusion is because you study the law. Y la única forma de que tú llegues a esa conclusión es porque tú estudias con seriedad la ley de Dios. See, some of us, we don't really want to see ourselves what we really look like in the mirror. Mis hermanos, de verdad, uno tiene mucho cuidado porque realmente no quiere verse realmente como es en ese espejo en la mañana. So we like it when it gets fogged up because of the shower. Y bueno, uno quisiera, bueno, ahí está cerquita y se pega su baño. And there's dust that starts accumulating on it. Y entonces de pronto el vapor del baño empaña el vidrio. And we don't ever clean it. Y nosotros como que no queremos limpiarlo, ¿no? That's us, more dust, more fog. Entonces hay More más dust, more mugre, fog. más mugre cada día, más humedad. And you get out of the shower and you look in there and you think, that's not bad. Y luego tú sales y te miras del espejo y ya no te ves tanto y dices, no me veo tan mal. That looks pretty good. Yo me veo realmente muy bien. But see, when you take the time to study the Word of God, Pero cuando tú tomas el tiempo de estudiar la palabra de Dios, then you get your spray out and your cloth and you shoot it and you're going around like this. entonces es como si tú tuvieras un spray, coges un trapito, le echas en el vidrio y empiezas a limpiar el vidrio. And you say, oh, that looks cleaner, and whoa! Entonces dices, mira que hay un espacio limpio. Y cuando te miras dices, oh, qué feo. How much do I need a Savior? Entonces cuando miro el espejo así de limpio, lo único que puedo reconocer es cuánto necesito a Cristo. Okay, that's why every day, Por eso es que digo, cada día, and especially when our families come together for prayer at night, especialmente cuando nuestras familias se reúnen a orar en la noche, we should thank God every single day as a family debemos agradecer como familia cada día for forgiveness of sin por el perdón de nuestros pecados that day. de ese día. We should be teaching our children and our grandchildren how quickly they should admit, confess their sins, and thank God for forgiveness. Debemos aprender y enseñar a nuestros hijos que rápidamente confiesen sus pecados, se arrepientan delante de Dios, ante la presencia del Santo Dios, ante tanto amor por nosotros. Now I want to connect this to what I talked about last night. Ahora déjame conectar esto con lo que enseñé anoche. Deidre talked about it a little bit, and I touched base on it as well. Mi esposa habló ayer un poco de esto, pero yo quiero recordar un poco de lo que vimos. So when you're raising a child, Cuando tú estás levantando a tu hijo, it can't be, do not do that, do not do that, do not do that. tú no puedes levantar a tu hijo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, Do this, do this, do this. haz do this. esto, haz esto, haz esto. We got to understand, we want them to understand the right way in which they should go, Ahora, mis hermanos, nosotros queremos que los niños entiendan la forma correcta en donde deben ir y hacer las cosas, but for them to recognize they're just like us. They're sinners too. pero debemos entender que nuestros niños son como nosotros, somos pecadores también como ellos. So when they don't obey, and they won't, Entonces, cuando ellos no obedecen y no quieren, that's when we look them down and we look them in the face and say, this is why you and mom and dad need a Savior. entonces es cuando tú te pones a la altura de él, lo miras a los ojos y le dices, esa es la razón por la que tú y yo y tu mamá necesitamos un Salvador. So then they might ask, well, Dad, if that's the case, then why do we even obey the law anyway? Bueno, si ese es el caso, entonces ¿para qué necesito obedecer la ley? We obey the law because the law is an expression of who God is. Y le contestamos al niño, nosotros obedecemos la ley porque la ley nos muestra una expresión de lo que Dios es. And when we keep the law, Y cuando guardamos la ley, it's an expression of our love for God. es una expresión de nuestro amor hacia Él. Did Jesus say, if you love me, ¿No fue el Señor Jesús quien dijo que si tú me amas, keep my commandments? guarda mis mandamientos? But see, here's the sad truth. Pero eso que está diciéndole es verdad. We don't love him. Nosotros We don't love him. nosotros no amamos a Cristo como deberíamos. Our love for him is very simple. El amor que tenemos por nuestro Cristo es muy imperfecto. And his love for us is very. Y el amor de Él por nosotros es perfecto. That's what we're learning. Eso es lo que aprendemos. Now you would think, took your notes on it, you had an exam, you'd be like, okay, we got it. Porque, por ejemplo, yo puedo poner unas notas, tú tomas unas notas y hacemos un examen, tú dices, bueno, listo, ya estoy bien.
No se trata de un examen, tenemos que estar repitiendo, aprendiendo, estudiando una y otra vez las mismas cosas. Because of this part of us that wants to justify ourselves. I'm really not that bad. Porque todos nosotros tenemos una lucha y una tendencia a vernos a nosotros mismos no tan mal. So then you look at your life. Entonces, si tú miras tu vida, You've been a Christian for a period of time. Look backwards over your life, and you look back and you say, I'm really not what I was. entonces tú puedes pasar un poco de tiempo siendo creyente, luego miras hacia atrás y miras el que fuiste y dices, yo ya no soy como era antes. You may not be happy. You think you ought to be further down this way than you are, but you know for sure you're not what you were. Tal vez no estés muy feliz por lo que eres ahora, pero por lo menos no eres lo que eras antes y sigues hacia adelante. But Pero instead of taking pride en vez de llenarte de orgullo porque ya no eres como antes in the change that has happened, y por el cambio que has tenido, all the more you recognize that whatever change has happened is because God's grace through the Holy Spirit working. yo tengo que entender que cualquier cambio que he tenido durante el tiempo no es otra cosa que la gracia de Dios obrando en mi vida. It wasn't about this. No fui yo. But see, our flesh hates that. De hecho, tu carne necesita entender que fue Dios y no tú. I want it to be about it. Yo no quiero pensar que, fui yo el que estoy mejorando. Remember, I'm not that bad of a person. Recuerden, yo me considero que no soy una mala persona. See, you realize you're getting the idea that whatever change really did happen in your life was because of what God did in you. Hermanos, si tú eres creyente y estás teniendo un crecimiento, tú tienes que entender y llegar a la conclusión que cualquier crecimiento, cualquier mejora, cualquier cosa buena que tú tengas, es Dios haciendo la obra en ti. You know, you get into the New Testament, you're looking at the book of Revelation, you see those 24 elders that are casting crowns down there in front of the Lord Jesus. Tú vas al Nuevo Testamento y tú vas a Apocalipsis y ves a los 24 ancianos tomando sus coronas y tirándolas a los pies de Cristo. Didn't Jesus say, store up your treasure in heaven where moth can't come, but like these things? Y luego el Señor lo escuchamos decir, mira, hazte tesoros en el cielo donde no te lo pueden robar y no se puede dañar. So when we're there, and whatever treasure we have, we're going to be throwing it on the ground on the bread. Hermanos, cualquier tesoro que sea eso que tengamos en el cielo, vamos a hacer lo mismo. Llegaremos al cielo y se lo tiraremos a los pies de Jesús. What do I have that I didn't receive? Hermanos, ¿qué tenemos ahora que no hayamos recibido de Él? What did I do for Christ ¿Qué es lo que yo he hecho por Cristo? that He didn't? That He was the one that actually did it. through me? Porque realmente todo lo ha hecho Él y yo he sido solamente un instrumento en sus manos. See, when I come down here and I'm in Colombia doing what I'm doing now, Cuando yo vengo a Colombia y hago lo que estoy haciendo aquí en medio de ustedes enseñando, I'll say to the Lord, yo le digo al Señor, I just want to go along for the ride. See what you do. Señor, yo solamente quiero ir hacia adelante y mirar las cosas correctas que tú estás haciendo en Colombia. I just want the joy of being here, seeing you work. Yo solamente quiero venir aquí, Señor, y disfrutar todo lo bueno que tú estás haciendo en Colombia. Because if anything I do has any effect on any person, Porque cualquier cosa que yo enseñe, que yo haga o que sea de bendición a cualquier persona en Colombia, because God did it. es porque Dios lo hizo. And what do I get out of it? ¿Y qué fue lo que yo hice? I get the joy of saying, I was there, and I was able to be used. Y yo tengo el gozo de decir, Señor, gracias por usarme y estar aquí disponible para tu servicio. All about it. Es todo acerca de Él. There's a simple part of this. Es una cosa muy simple en esto. Remember, Recuerda, the problem in the garden was that man wanted independence from God. el problema en el jardín del Edén es que el hombre quiso ser independiente de Dios. Adam and Eve had a better idea. Adán y Eva tuvieron una mejor idea. I do this myself. Yo puedo hacer esto por mí mismo. Okay, that's the battle cry of humans, right? Esa es la batalla que tiene todo ser humano. I want to go, come, do, be, whatever I want, and I don't want anybody telling me what to do. Yo quiero hacer lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera y no quiero que nadie se meta en mi vida. The longer you're a Christian, Entre más tiempo tú seas creyente, you're learning to squeeze out of you this independence. entre más tiempo tú seas cristiano, tú estás como aprendiendo y apretando cuán dependiente necesitas ser más de Dios. While growing in dependence Es- upon Him.
La vida cristiana, a medida que pasa el tiempo, es aprender a depender más y más de Él. That's the way it's always been. But denial is very, very strong. Ahora, mis hermanos, eso es una realidad, Dios está obrando, pero tenemos esa lucha en creer que fuimos nosotros y no Él, los que hicimos las cosas buenas. Let me give you another step. Ahora, déjame darte otro texto. Hebrews chapter 8, 6 through 13. Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, 6 al 13. Hebreos 8, 6 al 13, dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. You'll note in verse 12, for I will be merciful to their iniquity. El versículo 12 lo repetimos, dice, porque seré propicio a sus injusticias I will remember their sins no more. y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. That idea of it all being about God is the same thing of everything was about that in Abraham, or the Abrahamic covenant. Hermanos, la idea que está dando este pacto de que Dios nunca más acordará sus delitos y pecados es la misma establecido con Abraham cuando Dios hizo pacto con él. So in verse 13, when he says here, a new covenant, he has made the first obsolete. Ahora, cuando la Biblia dice el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, But whatever is becoming obsolete is growing old and ready to disappear. y el que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Depending on the dating of Hebrews, that may be a reference to AD 70 and the destruction of the temple. Hermanos, hay algunas aplicaciones que pueden salir aquí. Puede ser que se esté refiriendo a la destrucción de Jerusalén del año 70. Look at chapter 9 of the same book. Ahora mira el capítulo 9 del mismo libro, Verse 9. verso 9. Read. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. And then also add to that verse 15. Ahora agreguemos el verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Okay, so when it's talking about the first covenant, it's talking here about the Mosaic covenant. Entonces, cuando estamos hablando del primer pacto, del antiguo pacto, está haciendo referencia al pacto hecho con Moisés. So there is a discontinuity with the Mosaic covenant
but not the Abrahamic covenant. Entonces podemos ver que este nuevo pacto en Cristo está creando una discontinuidad entre el pacto de Moisés, pero una continuidad con el pacto con Abraham. The second point I want to make tonight El segundo punto que quiero resaltar esta noche is that the new covenant is mediated by Christ rather than Moses. ahora, el nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto es Cristo, ya no es Moisés. Look at John chapter 1 verse 17. Por favor, miren San Juan capítulo 1, verso 17. San Juan 1, 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. See how John is contrasting the two there, Moses and Jesus? ¿Pueden ver el contraste que Juan está haciendo entre Moisés y Jesucristo? Again, the Hebrews writer picks up on this idea, chapter 3, verses 1 through 6. Let's read that. Ahora, miren cómo lo hace el libro de Hebreos en el capítulo 3, Hebreos 3 del 1, Hebreos 3, Hebreos 3, 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. So look particularly at verse 5. Veamos particularmente el verso 5. Moses was faithful over his house as a servant. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. But look at verse 6. Pero mira el verso 6. But Christ was faithful as a son over his house. Pero Cristo como hijo sobre la casa. Whose house we are. ¿Cuál es la casa ahora? We are the house. Nosotros somos la casa del Señor. This is another way of saying we are the seed of Abraham. Nosotros somos la simiente de Abraham. Again, same writer, chapter 8. Ahora vayamos al capítulo 8 en Hebreos Verses 1 to 6. y vamos a leer versículos 1 al 6. Dice así el Señor. Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Okay, so those of you that have your Bibles open, you have a pen there. Ahora, todos aquellos que tengan su Biblia abierta y tengan un esfero, In verse 1, you should underline the word seat. ven capítulo 8, versículo 1 y subrayen donde dice, se sentó. See? And then that verse, it says he's at the right hand of the throne of the majesty in the heaven. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. A minister in the sanctuary and in the true tabernacle. Dice el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Now,
I'm having you underline the word seat. Ahora yo les pido a ustedes que subrayaran la palabra sentarse, Because in the original tabernacle, porque en el tabernáculo original there are no chairs. no había sillas, There's no chairs in the tabernacle. There's Right. no chairs in the temple. no hay sillas en el tabernáculo, no había sillas en el templo del Antiguo Testamento. And the reason for that is because the high priest's work was never done. Porque eso representaba que el trabajo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento nunca se terminaba, nunca se acababa. Jesus goes into the tabernacle, he sits down Entonces el Señor fue al tabernáculo, completó la obra y se sentó, because the work is done. porque su trabajo ya quedó terminado. Now look at verse 6. Ahora miren el versículo 6. He now has obtained a more excellent ministry. Ahora dice, por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. The mediator of a better covenant Por tanto es mediador de un mejor pacto, enacted on better promises. establecido sobre mejores promesas. Okay, again, that covenant Ahora, ese pacto is the reality of the covenant of grace es la realidad del pacto de gracia, fulfilled in the work of Christ. terminado y completado con la obra de Cristo. So, when we talk about the work of Christ, theologians often make a distinction in that Cuando hablamos de la obra terminada de Cristo, hay algunos teólogos que hacen algunas distinciones between his active obedience and his passive obedience. entre una activa obediencia y una obediencia pasiva. So, the active obedience, Entonces, cuando hablamos de la obediencia activa, he comes as a second Adam, Él viene como el segundo Adán, whereas the first broke the law. porque viene como el segundo Adán porque el primer Adán rompió la ley. Jesus fulfills the law. Cristo, como verdadero hombre, cumplió la ley. See that? He actively obeyed what Entonces, God had said. entonces estamos viendo cómo Cristo obedeció activamente, sujetándose y sometiéndose y cumpliendo toda la ley. And it's even more than that. Y es mucho más que eso. Because Jesus was told things to say directly to the disciples. Y porque el Señor Jesucristo enseñó cosas directamente a los discípulos. And Jesus highlights this in the high priestly prayer in John 17. Y el Señor oró como ora el sumo sacerdote en San Juan 17. Everything you told me to say, I said. El Señor dice, todo lo que tú me has dicho que les digas, yo se los he dicho. The men you gave me, I have protected them. I've worked with them. Los hombres que tú me diste, yo los he guardado y los he protegido. Everything he was required to do, he did it. Todo lo que tenía, lo que era requerido que yo hiciera de parte tuya, lo hice. That's the active obedience. Esa es la obediencia activa. Then comes the passive obedience. Ahora hablemos de la obediencia pasiva. Okay? So the picture here isn't God the Father dragging God the Son to the cross and throwing him up there. Again. Picture is not. Ok, ya. La imagen, eso es lo que no entendía. La imagen no es que el Hijo, Dios el Hijo, Jesucristo está aquí, y el Padre lo cogió como a las malas. Camina, vamos a la cruz que te llevo allá. It is Jesus willingly going to the cross. Cristo voluntariamente fue a la cruz. So, when he's talking to Pilate, Pilate says, don't you realize I have the power to crucify you? Again. So Jesus was talking to Pilate. Pilate said, don't you know I have the power to crucify you? Cuando el Señor Jesucristo está hablando con Pilato, Pilato le dice, ¿tú no sabes que yo tengo el poder de crucificarte? Jesus said, you'd have no power over me. Sí. Unless it gives you the cross. Y el Señor Jesucristo le dijo, tú no tendrías poder sobre mí si el Padre no te lo hubiera dado. So Jesus passively obeyed. Así que nuestro Señor Jesucristo pasivamente obedeció. He stays on the cross, taking the punitive measures of God the Father for our sins. Entonces el Señor Jesucristo pasivamente fue a la cruz y se quedó ahí, recibiendo toda la ira que merecían todos nuestros pecados. He wasn't there for just the smallest of reasons that had anything to do with himself. Entonces él no fue con la razón de diciendo, bueno, yo hago una parte y tal vez los hombres puedan hacer una parte ya. The active obedience fulfilled all of it. Entonces la obediencia activa de Cristo cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir como hombres. He passively submits to the retribution of God. Entonces pasivamente el Señor estuvo en la cruz, se quedó quieto, recibiendo todo lo que merecían nuestros pecados. And at the end, what did he say? Y al final, ¿qué fue lo que él dijo? It is finished.
consumado es o completado es. He passively submitted till it was done. Él pasivamente se sometió al Señor y fue hecho todo ahí en la cruz. So, this is why it's on better promises. Por eso leemos en Hebreos que lo que hizo Cristo, nosotros estamos fundamentados en mejores promesas. It's enacted here. I mean, it's like winning the lottery. Es como tú tener dinero en el banco y tener tanto dinero que no eres consciente de cuán rico eres. What did we do to deserve it? ¿Qué hicimos para merecer todo eso? Nothing. Nada, Not a thing. nada. Number 3, Punto número 3. the new covenant blesses rather than curses. Hermanos, el nuevo pacto nos bendice antes que maldecirnos. The old was unable to do so because it could not provide righteousness and forgiveness. That's what I just said. Hermanos, la ley no proveía gracia. I said the new covenant blesses rather than curses. Ya, el nuevo pacto nos bendice y no nos maldice. The old was unable to do so because it could not provide righteousness and forgiveness. El antiguo pacto no tenía la provisión para hacernos justos y santos. Paul reminds us of this in Romans chapter 3, verse 21. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Ya, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. You see that? Now, apart from the law, Aparte de la ley, something different that happens here. algo diferente a la ley tendría que pasar. Now look at Matthew chapter 26, 27, and 28. Ahora, mis hermanos, vayamos a Mateo 26. Mateo 26. Versículo 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. The new covenant, Entonces vemos nuevo pacto, and there's blood involved, hay sangre envuelta, but it's his blood. pero es la sangre de Cristo. Took all of the pain. Él tomó todo la pena que merecíamos nosotros. Number 4, Número 4. the new covenant provides an eternal renewal by the Holy Spirit. El nuevo pacto nos promete una renovación completa por parte del Espíritu Santo. In other words, think about the law for a minute. I mean, we don't obey it, Ahora pensemos en la ley por un momento. Ahí está la ley, pero nosotros no la obedecemos. but the Spirit would produce in God's people what they were incapable of providing for themselves. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros la capacidad de querer obedecer la ley And cause them to walk in obedience. y constantemente nos permite caminar en obediencia. Look at Ezekiel chapter 36, 27. This is prophesying about what would happen in the new covenant. Ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel, profetizando lo que iba a pasar en el nuevo pacto. 36, 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Did you see that? That he will cause you to walk in his statutes. Hermanos, ustedes pueden ver lo que dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. And then put with that 1 Peter chapter 1, verse 3. Ahora eso nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. All right. You see that in Ezekiel, it would cause us to walk in his statutes. Ahora, mis hermanos, si ustedes leyeron en Ezequiel que el Señor por su Espíritu nos iba a hacer andar en sus estatutos, And Peter makes the point that it begins the moment we're born again. He causes us to be born again. cuando ustedes leen en Primera de Pedro, cuando dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer, está hablando del efecto de la obra de Dios en nosotros para hacer su voluntad. Consequently, no one chooses to be born again. Hermanos, recuerden que nadie puede hacerse nacer de nuevo porque quiera. People become born again Las personas llegan a nacer de nuevo. and choose to follow Christ. Las personas que realmente nacen de nuevo solo pueden escoger seguir a Cristo. And this is why I said, when we get to the end, whatever treasure we have up there, Eso es lo que yo les digo. Al final, cuando lleguemos al cielo y cualquier tesoro que vayamos a tener allá, we're going to be throwing it down in front of Christ. lo vamos a tirar a los pies de Cristo Jesús. Because what obedience did we do that he didn't even cause us to walk in? Ahora, mis hermanos, ¿qué obediencia tenemos nosotros sabiendo que Él mismo la está causando por el poder de su Espíritu? He does it all. Él está haciendo todo. Okay, so what we learned tonight was, Entonces, lo que aprendimos esta noche fue, again, the covenant of grace slowly unfurls through the Old Testament in successive covenants. entonces, vemos el pacto de gracia desarrollándose, desenvolviéndose poco a poco, pero sin éxito completo. And in part of that, is the giving of the law, Y parte de eso se nos dio la ley, and it is part of the covenant of grace because it's the law that tells us we really have to follow. y hermanos, dentro del pacto de gracia, Dios estableció la ley para enseñarnos a nosotros que el pecado es nuestro mayor problema. But we can't be saved Nosotros through the law. no podemos ser salvos a través de la ley o de las obras. So the new covenant is all leaked out by the time we get into the work of Christ. Entonces, cuando hablamos de nuevo pacto, es como se levanta Cristo como ese Señor completo por nosotros, que viene a hacer la obra completa por nosotros. And when we talk about it, in fact, the scripture, it's the new covenant. Entonces, cuando vemos que la Biblia dice, este es el nuevo pacto, It's being contrasted with the covenant at Sinai through Moses. ese nuevo pacto es un claro contraste con el pacto hecho con Moisés en el Sinaí. But Pero it is most similar to the covenant that was initiated in Abraham. pero podemos ver con claridad que el nuevo pacto en Cristo tiene que ver mucho, es muy similar y cercano al pacto que Dios hizo con Abraham, Because God did it all. porque Dios hizo todo. Yeah. Now, what's interesting is, as you go forward through the Old Testament, Y lo interesante es que cuando tú vas avanzando en el Antiguo Testamento, when the Jews are crying out for mercy, cuando los judíos están clamando por misericordia, you don't ever hear them appealing to Moses. cuando los judíos en el Antiguo Testamento están en medio de su sufrimiento, ellos no están apelando a Moisés. But what you do hear them saying is, they appeal to Abraham. Pero lo que tú vas a ver en el Antiguo Testamento es que ellos piden recordar lo que fue escrito con Abraham. But see, now all of us are on the other side of this, Ahora nosotros estamos al otro lado de esto, ¿verdad? and we've got the whole picture. Y nosotros tenemos toda la imagen completa de lo que sucedió. It's all about Christ. Es todo acerca de Cristo. And praise the Lord it is. Y alabado sea el Señor, Because if it was just 1% us, porque si hubiera un 1% que tuviéramos que hacer nosotros, make it a quarter of what digamos que el 15% del 1%, we would say. se fallaríamos. But it's 100% Pero entendemos que es 100% based on the work of Christ alone, basado en la única y exclusiva y suficiente obra de Cristo, through faith alone. por fe solamente. Makes every day a difference. Por eso, mis hermanos, les digo que cada día es un gran día. I touched on that. Every day is a new day. Por eso les repito cada vez que vengo, cada día es un gran día. If you died tonight on your way home, Si tú mires ahora, regresando a casa, you are not going to get it.
tú no vas a tener que rendirle cuentas a Dios por ningún pecado de tu vida cuando mueras. Es un gran día. You realize every day that your neighbor lives is not a believer. Mira, cuando tú te levantas y te das cuenta que tienes un vecino que está viviendo un día más, pero sin Cristo, Every day cada día they are accumulating more wrath. ellos están acumulando día tras día más ira y más ira. Day after day after day, Día tras día acumulando ira. month after month, Mes tras mes, year after year. año tras año. There's two words that are used primarily in the New Testament for God's wrath. Ahora, hay dos palabras que Dios usa en el Nuevo Testamento cuando se hace referencia a la ira de Dios. One of them is thumos, Una es humas translated in our Bibles as wrath. y se traduce en la Biblia como ira. It's a fomenting, an accumulation. Pero esa palabra se usa en la escritura como algo que se está acumulando para ser descargado. It's like this great mountain that actually is a volcano. Es como una montaña, pero actualmente es como un volcán que está creciendo. And it's getting bigger all the time. Y se está haciendo más grande todos los días. At a time when no one suspects it's going to blow. Y el tiempo que menos sospechen las personas, ese volcán acumulado del aire de Dios va a explotar. Because no one knows the date Porque when nadie their sabe, life is going to stop. porque nadie sabe el día en que su día va a terminar y dejar de ser. But for us, Pero para nosotros, every day is a great day. por eso para nosotros en Cristo, cada día es un increíble día. Even when you call up and the medical professional says, I got bad news for you. Inclusive cuando el médico te llama a tu teléfono y te dice, mira, tengo malas noticias para ti. It's still a great day. Aún con esas malas noticias es un increíble día. None of us is going to live forever in this world. Hermanos, ninguno de nosotros va a vivir eternamente en esta tierra. We are just passing through. Solo estamos pasando temporalmente por acá. Great day. Es un gran día, ¿no? You have it up on the wall. Tú lo tienes ahí en la pared. My greatest problem in life Mi gran problema en la vida is solved. ya fue resuelto. Can't get any better. No puedo tener algo mejor que eso. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Heavenly Father, we just want to tell you how thankful we are. Padre Celestial, en esta noche queremos decirte cuán agradecidos estamos de tu misericordia. Mercy is undeserved. La misericordia que tienes para nosotros no la merecemos. And we know that in the depths of our soul. Y nosotros sabemos eso en lo profundo de nuestras almas. So we want to thank you this day Y Señor, queremos agradecerte en este día for forgiving us of our sin this day. por perdonarnos nuestro pecado y el pecado de este día. It makes this a great day. Por lo cual este es un gran día. Our greatest problem is solved. Señor, nuestro más grande problema ya fue resuelto. All of the credit goes to you. Y todo el crédito de ello es solo tuyo. Lord God, in the form of a theophany, you walked through those torn animals in the Abraham covenant. Bendito Señor, en forma de una teofanía, tú pasaste por la mitad de esos animales muertos con Abraham. You in effect took on your back the keeping of your word in that covenant. Señor, tú echaste sobre tu espalda el cargar con el cumplimiento absoluto y perfecto de ese pacto con Abraham. Abraham didn't do anything, Abraham no hizo absolutamente nada para merecer eso, neither did we, y ni siquiera nosotros. but we received all of the benefits. Pero recibimos en este día todos los beneficios de Cristo. What a humble. Señor, qué cosa más que nos debe llevar a ser humildes. Now we pray for grace and discipline Señor, te rogamos por gracia y disciplina. and encouragement, Lord. Señor, y fortalécenos y anímanos, Señor, Teach these things diligently to our children and our grandchildren. para enseñar todas estas verdades a nuestros hijos y nietos. May they understand how these covenants work, how it relates to them particularly. Señor, permite que nuestros niños entiendan cómo se desarrollan estos pactos y cómo son ellos bendecidos en esos pactos. We must pass on these truths to them. Nosotros estamos llamados a pasar todas estas verdades a la nueva generación. Help us, Lord, to be faithful in that task Señor, permítenos ser fieles en esta tarea and open their hearts to receive
Y Señor, abre nuestros corazones para recibir estas verdades. May we receive all of the glory, Y Señor, que seas tú recibiendo toda la gloria praise, y, y el agradecimiento, because you are fully deserving of all of it. porque tú eres totalmente merecedor de toda la gloria y de toda la honra. We don't deserve anything, Nosotros no merecemos nada, but our joy will be made complete just simply what you do this day. pero nuestro gozo es en entender la obra completa que tú hiciste a nuestro favor por gracia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.